Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 7 de la fase final en el Champions Chess Tour. Y vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones. Previo al inicio de esta ronda tenemos allá Magnus Carlsen en primer lugar con 28 puntos y medio, más cercano perseguidor y el único con posibilidades matemáticas de alcanzar al campeón del mundo era Wesley So, aunque en esta séptima ronda Magnus Carlsen podía coronarse con una derrota de Wesley So en el match de 4 partidas rápidas, o bien con una victoria de él mismo sobre Teimur Radjabov, también en la sección de partidas rápidas. Aunque las cosas no iban pintando nada bien para el campeón del mundo, ya que se encontraba abajo en el marcador 2-1 previo al inicio de esta cuarta y última partida que vamos a ver a continuación. Así que el campeón del mundo iba a buscar por lo menos empatar el match 2-2 y forzar los desempates, buscar sumar esos 2 puntos por lo menos en los desempates, ganarlos. Y pues sin más que decir, vamos a ver qué pasó en la partida. Como ya lo saben, el ritmo de juego es 15+10. Rayado de blancas, Magnus de negras con la obligación de ganar. Y abre con D4 aquí Radjabov. G6 de Magnus, opta por la defensa moderna. Y E4, si a Radjabov le dan todo el centro, pues lo ocupa de inmediato. D6 de Magnus Carlsen. Y caballo F3. Caballo F6 metiendo presión sobre el peón en E4 y caballo C3 defendiendo de esta forma. Ahora transponemos a la variante clásica de la defensa Pirc. Alfil G7 de Magnus Carlsen y alfil E2. Radjabov desarrolla de forma natural enroque corto y A6 ya prepara la expansión con B5 para poder jugar un B4 y desalojar el caballo de C3 que deje de defender ese peón central en E4. Así que A4 de Radjabov evita la jugada B5 del negro. Caballo C6, quizás quiere apoyar una ruptura E5 en algún momento. Alfil E3 y B6 aquí de Magnus Carlsen. Quiere quizás fianchetar ese alfil. D5 echando el caballo de C6 y opta por caballo B8, ¿no? Ahora que la casilla en C5 se ha debilitado, puede en algunas posiciones remaniobrar ese caballo hasta C5. Caballo D4 de Radjabov centraliza su caballo. Y aquí juega alfil B7 Magnus Carlsen, aunque ya era necesario atacar el centro blanco de inmediato para no permitir al blanco mantener esa imponente presencia central, ¿no? Por ahí con todos los peones en el centro tenía una ventaja de espacio impresionante por ahí. Bueno, pues Magnus jugó con alfil B7 y aquí Radjabov no aprovecha, pudo haber jugado con F4 en esta posición para jugar con F5 en algunas líneas, buscando un ataque contra el rey negro. También evita los saltos de caballo a E5. Y lo más importante es que ahora, cuando su alfil D2 venga a F3, este peón de F ya estará contribuyendo para el control central y no quedará bloqueado en F2. Por ejemplo, aquí tras F4, una línea sería algo como C6, rompiendo en el centro de todas formas. Y alfil F3. Ahí podemos ver ya la diferencia, sosteniendo ese centro, ese peón en D5. Por ejemplo, peón por, caballo D7 para desarrollar ya ahora sí ese caballo. Y aquí, esta es la intención aquí de este alfil F3, caballo C6. Ahora estamos tocando la dama y además vemos que el alfil de F3 sostiene muy bien a ese peón en C6, ¿no? En caso de que el negro, capturara en C6, permitiría D por C6. Ahora, una vez que ese caballo se retire, se viene C7 con ataque doble sobre la dama y también el ataque del alfil sobre la torre en A8. Tras caballo C6, la mejor jugada que tiene el negro es dama E8 para seguir defendiendo ese peón en E7, pero después de torre 1 podemos ver que hay mucha presión ahí sobre la posición negra. Sin embargo, tras alfil B7, Radjabov jugó con F3. Y el problema de F3 es que ahora esa casilla no está disponible para el alfil, para venir a F3 y tener todos esos temas tácticos que vimos en la otra línea.
Así que Magnus juega con C6. Y como les digo, ¿no? La diferencia es que ahora ya no tienes la casilla F3 para tu alfil. Peón por, caballo por C6 y alfil por, ¿no? Ya se cambian ahí un par de piezas y el negro libera un poco la presión con estos cambios. Dama de 2. Conecta las torres Radjabov y torre 8 ahí de Magnus Carlsen. Torre de 1 centraliza la torre. Caballo de 7 abre el alfil y se prepara quizás para venir a C5 en algunas líneas. Alfil de 4, Radjabov ya le busca la depilación láser por ahí, como ya está arriba en el match. Todo lo que necesita es unas tablas para poder ganar este match. Pero Magnus evita el cambio de su poderoso alfil del fianchetto, juega alfil F8. Alfil C4, por su parte Radjabov apunta hacia ese peón en F7, además causa una clavada. Y podemos tener algunas ideas como dama G5, H4, H5, comer en G6 y después dama por G6 tomando ventaja de la clavada. En vista de esto, Magnus juega E6 bloqueando la diagonal del alfil. Como el alfil ya no tiene mucha actividad en esa diagonal, simplemente se retira de posibles ganancias de tiempo en la columna C. Dama C7 de Magnus Carlsen y alfil E3 se aparta de la columna D para ejercer presión sobre ese peón retrasado en D6. También tiene ideas como alfil H6 y lanzarse por ahí, ¿no? Contra el rey negro. Además, una vez que elimine este alfil de F8, es el principal, defensor del peón en D6. Dama B7. Y aquí juega B4, una pequeña imprecisión de Radjabov, pero que contiene su veneno. La amenaza es B5, ganando el alfil de C6. Tras dama B7, un poco mejor el alfil H6, ya buscando el cambio del defensor del peón en D6, por ejemplo, alfil por, dama por. Y después de algo como D5, evitando la captura del peón, sería peón por, y dama de 2, incrementando la presión sobre ese peón en D5, ¿no? Toda la estrategia ir alrededor de la presión sobre ese peón débil. Por ejemplo, caballo F6 defendiendo el peón y dama de 4 ahora tratando de desalojar el caballo de F6, que es el defensor por ahí del peón en D5. El blanco tendría una presión molesta sobre la posición negra. Pues tras dama B7 jugó B4 aquí Radjabov. Como les digo, ¿no? Es verdad que tiene un poco de veneno amenazando B5, cazando ese alfil. Magnus lo evita con la jugada B5, aunque era un poco mejor dama C7, ¿no? Sin debilitar la posición, ¿no? Ahora ya tiene el alfil la casilla de retirada en B7 contra B5. Sin embargo, aquí Magnus jugó B5 y el problema es que debilita demasiado ese peón en B5 y le va a costar caro, como vamos a poder ver. A por B5, A por B5 y alfil F2. La verdad que este alfil F2 es una pérdida de tiempo. Tras A por B5 había que incrementar la presión sobre ese peón en B5 con torre A5 y prácticamente forza la captura en A5. Tras torre por, peón por, vemos que se abre la columna B para presionar más sobre B5 y además ahora tenemos un peón pasado muy fuerte en A5. Por ejemplo, B4 intentando avanzar ese peón, seguiría caballo A2 metiendo presión sobre el peón en B4 y tras algo como D5 defendiendo ese peón seguiría A6 y ahora podemos ver que la dama está sobrecargada intentando defender los peones en D5 y también el peón en B4. Tras algo como dama 8 sería caballo por B4 y este peón pasado es fortísimo, se van a comer en C6, se van a comer en D5 y la posición del negro cae por completo. Pues aquí tras A por B jugó alfil F2 Radjabov y Magnus no reacciona adecuadamente, juega H5. Pudo haber jugado con torre B8 en esta posición, ya anticipando la presión sobre el peón en B5. Por ejemplo, tras algo como torre A5, si el blanco intenta lo mismo que en la otra línea, el negro puede comer B por A5 y ahora B4 sí que tiene un poco más de sentido, ya que tras caballo A2 ya no se amenaza comer en B4, ya no tienes que jugar con D5, porque las dos piezas mayores están defendiendo muy bien ese peón. Por ejemplo, tras caballo A2, aquí el negro incluso puede jugar con caballo C5, intentando ya jugar un B3 y tras C por B3, caballo por B3, ¿no? Ahí metiendo presión sobre la dama y el peón de A5. Pues Magnus jugó H5. Un poco ahí
una pérdida de tiempo y permite el torre a5. Ahora sí, Radjabov sí que juega el torre a5 con buen criterio. Torre por, peón por y torre a8 aquí de Magnus Carlsen, que pudo haber jugado con torre b8, evitando la captura en b5, ya que tras caballo por b5 iría simplemente alfil por, y la clavada con torre b1 no causa ningún efecto, ya que dama c6 si sostienes esa torre, ¿no? ¿Por qué es relevante esta línea? Porque como vamos a ver en la partida tras torre a8, caballo por b5 ahora sí que se puede. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí Magnus, en caso de que capture, que era la mejor jugada que ya tenía ahí Magnus, y permitir la clavada con torre b1, ahora como la torre ya no está apoyando este alfil, tras una jugada como dama c6, pues simplemente puedes capturar, ¿no? Por ejemplo, tras dama c7, pues simplemente alfil por, ¿no? Incluso no puedes comer en a5, porque este alfil, perdón, ese caballo en d7 está colgando. La dama está sobrecargada. Tras caballo por b5, sin embargo, aquí Magnus intenta d5, y es muy difícil criticar esta decisión, ya que está en una posición inferior y él busca crear complicaciones en el centro a Teimur Radjabov aquí con esta jugada de 5. Pero va a jugar en su contra, como van a poder ver. Juega caballo de 4, excelente jugada aquí de Teimur Radjabov, que amenaza comer en c6 y tras dama por. Se iría E por d5, E por d5 y se cae el peón de d5. Además, hay ya rayos X sobre este caballo en d7, porque se va a eliminar uno de los defensores de ese caballo, ¿no? ¿Cómo es esto relevante? Me dirán ustedes. Pues aquí si el negro juega de por e4, que como les digo, ¿no? Se amenaza caballo por c6, dama por, y gana el peón de d5. Así que si el negro dice, pues voy a comer en e4 para no perder ese peón, seguiría caballo por c6 y se perdería el caballo en d7. Dama por d7. Tras caballo de 4, por ese motivo, es que Magnus juega caballo c5, juega caballo f6, con la intención ya de apartarse ahí de la presión de los rayos X sobre la columna D, aunque era un poco mejor jugar con caballo c5, ¿no? Para que tu caballo quede defendido. En f6, como van a poder ver a continuación, queda indefenso y da lugar a algunas tácticas. Por ejemplo, aquí tras caballo c5, seguiría caballo por, dama por, y es verdad que el blanco logra comer en d5, pero tras los cambios, el negro consigue el peón de a5, simplifica un poco más la posición y la posibilidad de tablas está mucho más cercana. Magnus jugó con caballo f6 y le permite a6 aquí a Radjabov, avanza ese peón, tiene que seguir defendiendo ese alfil de c6, juega dama c7, aunque era un poco mejor ya entregar la calidad, pero la verdad que ya daba casi igual, ¿no? Porque aquí va a perder mucho material Carlsen, alfil por, dama por. El jugó dama c7 y tras dama c3, potentísima jugada de Radjabov. Vemos que se amenaza a comer en c6. Y en caso de que el negro defienda ese alfil con torre c8, sería caballo por y se abre la diagonal contra el caballo de f6. Ahí vemos el problema de haber jugado con caballo f6. Ese caballo quedó indefenso y quedó expuesto a este tipo de táctica, ¿no? Por ejemplo, dama por y dama por f6 perdiendo pieza. Tras dama c3 se rinde Magnus, pero no toda la tristeza para las buenas para Magnus, ¿no? Ahora, después, en las partidas entre Wesley So y Levon Aronian, Levon había derrotado a Wesley So, por lo que Magnus Carlsen se corona campeón del Meltwater Champions Chess Tour. Y la verdad que felicitarlo por su extraordinario desempeño en este torneo. Fue quien más torneos ganó, quien mejores posiciones en los torneos obtuvo, y pues a final de cuentas, a pesar de que le dieron una ventaja de puntos al inicio del torneo, pues él gana con varias rondas por jugarse todavía, ¿no? Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.